Bien, amados hermanos, estamos de vuelta. Tuvimos un pequeño problema, amados hermanos, otra vez con la página de Facebook. Se nos bloqueó la página, tuvimos que reiniciarla de nuevo, así que pedimos las disculpas correspondientes. Bueno, ya está en vivo el nuevo video, así que pedimos a los hermanos que lo compartan. Esta tremenda bendición, amados hermanos. Estamos con bastante inconvenientes con mi Facebook, así que vamos a ver qué podemos hacer ahí, si es que lo eliminamos y creamos uno nuevo, porque la verdad ya son 2 martes consecutivos que está fallando, así que, pero hay que seguir, hay que continuar, hay que predicar la palabra del Señor, sea por Facebook o sea por la radio, la palabra se tiene que predicar. Así que los voy a dejar con una alabanza y luego vamos a ir al mensaje. Vamos a dejar una alabanza del grupo Eneas.
Bien, amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, la siempre eterna y poderosa palabra del Señor, la palabra que edifica nuestras vidas, que nos instruye, que nos corrige y nos prepara, amados hermanos, para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Vamos a ir a la Escritura en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Ahí vamos a la lectura de la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia en su casa o no, o a través de su celular también lo puede hacer, puede buscar la palabra del Señor, pero si tiene una Biblia mucho mejor. Ahí también puede leer la palabra del Señor junto a nosotros. La palabra se va a encontrar, como les decía, en Primera de Samuel, capítulo 3, y vamos a dar lectura a algunos versículos. Y dice así, en el nombre de Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Bendito sea el Señor para siempre. Dios bendiga la lectura de su palabra. Vamos a orar un momento, hermanos, para que Dios nos use a través de la palabra. Señor, Dios Todopoderoso, vamos ante su presencia a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para pedirle que en esta hora, Dios mío, usted use mi vida, Señor. Que esta palabra, Dios mío, pueda fluir como un río de agua viva, Señor. Y que, amado Dios, en esta hora, Dios mío, todo aquel que cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Que en esta hora, Dios mío, los oyentes, Dios mío, que están escuchando el programa puedan creer a la palabra, Señor, y de su interior puedan fluir ríos de agua viva, Señor. Que pueda saciar esa sed. Que este pan fresco llegue, Dios mío, a tiempo para saciar el hambre, Dios mío, de todos aquellos, Dios mío, que están deseosos de poder oír palabra suya. A usted sea toda la honra y toda la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a meditar un momento en la Sagrada Escritura. Acá tenemos, amados hermanos, el libro de Samuel, que es un libro que narra la historia de Israel en el último periodo de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Comienza, amados hermanos, este libro con presentarnos el fracaso del sacerdocio, pero también como respuesta a las oraciones de una mujer de fe. Y cuando me refiero como respuesta a la oración de una mujer de fe, me refiero a la madre de Samuel, que era Ana. Si nosotros recordamos, amados hermanos, Ana era estéril y su esposo Elcana la amaba incondicionalmente, a pesar de que la otra esposa de Elcana era fructífera. Pero Ana, amados hermanos, fue con fe, clamó al Señor y Dios le respondió. Y Ana dijo: si tú me das un hijo, yo lo dedicaré todos los días de su vida para ti, para que trabaje en la obra. Y Ana cumplió. Cuando llegó el tiempo de que Samuel fue destetado, lo entregó en el templo donde ministraba Elí, el sacerdote Elí, junto a sus hijos Obnes, y no me recuerdo el otro nombre del otro hijo de Elí, pero más adelante lo vamos a ir analizando. Amados hermanos, y acá nos habla la Escritura que Dios, el llamado de Samuel, como Dios levantó un profeta, era llamado Samuel. Si nosotros analizamos, amados hermanos, en el canon judío, Primera de Samuel y Segunda de Samuel constituyen un solo libro, pero acá en la Biblia lo separan como dos libros distintos, pero en el canon judío constituyen un solo libro. Y, amados hermanos, el título identifica el nombre de Samuel con estos dos primeros libros históricos. Esto no es porque él sea el escritor, aunque creemos, amados hermanos, fielmente que Samuel escribió gran parte de los libros de Primera de Samuel, amados hermanos, pero eso no nos da a entender que realmente él fue lo que lo escribió.
nos da a entender que pudo haber sido él, amados hermanos, por la extraordinaria biografía que presenta en un comienzo de su vida y de lo que acontecía en aquel lugar. Y como presenta a la figura preeminente como la persona que Dios usó, amados hermanos, para ungir a los dos primeros reyes de Israel. Los pasajes que leíamos, amados hermanos, nos declaran algo sumamente importante y nos dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y acá encontramos el primer problema, amados hermanos, que estaba aconteciendo en aquel lugar. Si bien se me olvidó también decir, amados hermanos, que el título del sermón hoy día, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Entonces, aquí encontramos el primer problema, amados hermanos, de ese suceso, de que la lámpara de Dios estaba a punto de apagarse, que estaba a punto de esa luz ya no brillar más. Y uno de los primeros problemas que encontramos, amados hermanos, era que escaseaba palabra de Dios en aquellos tiempos. ¿Qué quiere decir? Que Dios no hablaba al pueblo a través de ningún profeta en aquellos tiempos. Era raro, era muy difícil de que, amados hermanos, en aquellos tiempos un profeta de Dios hablara en nombre de Jehová al pueblo. Ese era el primer problema que estaba aconteciendo en aquel entonces en Israel. El segundo problema dice que no había visión con frecuencia. Que no había visión con frecuencia. Esto nos habla, amados hermanos, de los dones. Cuando la lámpara se está quedando sin aceite, los dones los comenzamos a poner a un lado. Ya no hablamos en lengua. Que con frecuencia, amados hermanos, ya no oramos. Ya no hay profecía. Entonces ya no hay visión en el pueblo. Bendito sea el Señor para siempre. Y esto era uno de los problemas que estaba aconteciendo. Primeramente, escaseaba la palabra del Señor. Segundo, amados hermanos, ya no había visión con frecuencia. También las bendiciones del Señor se comenzaron a marchitar. Porque si nosotros analizamos los pasajes anteriores, vemos como un profeta de Dios le habla a Elí y le dice, amados hermanos, el pecado en el cual estaban sus hijos y la consecuencia que había de venir sobre Elí y sobre toda su familia, sobre toda su casa, a causa del pecado de sus hijos y porque Elí no los había estorbado. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces tenemos el tercer problema, amados hermanos, que estaba aconteciendo en aquel entonces. Primeramente, la palabra del Señor escaseaba, ya no había visión. Las bendiciones del Señor se comenzaron a marchitar. Dios habló a través de un profeta, pero para traer juicio sobre Elí a causa del pecado que estaban cometiendo sus hijos y porque Elí no los había estorbado. Los había dejado que siguieran pecando, que siguieran haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Y también, amados hermanos, podemos ver otro de los problemas que acontecía en el capítulo 4, podemos ver que estos hombres fueron a pelear con los filisteos y fueron derrotados y después dijeron y recordaron que cuando la presencia de Dios estaba con ellos, el pueblo vencía. Entonces llevaron el arca del pacto, el arca donde estaba la presencia del Señor y fue tomada cautiva por los filisteos. Entonces la presencia del Señor, cuando está por apagarse la lámpara, amados hermanos, la presencia del Señor, como que nos empezamos a alejar de la presencia del Señor. Y este es otro problema que estaba aconteciendo en aquel momento. ¿Y por qué ocurría esto? ¿Por qué ocurría, amados hermanos, que no había palabra con frecuencia? Que no había visión, que las bendiciones de Dios se estaban marchitando, que nos estábamos alejando de la presencia de Dios. La causa de esto, amados hermanos, era el pecado de los hijos de Elí, Ofni y Fines. ¿Y cuál era el pecado, amados hermanos, que estos hombres habían cometido ante la presencia del Señor? Primeramente, amados hermanos, y la palabra nos dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22, nos dice que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que estos hombres, aún estando ahí, amados hermanos, como sacerdotes, estos hombres ocupaban esa posición para poder adulterar, para poder fornicar con aquellas mujeres, amados hermanos, para poder acostarse con ellas, y dice que eso llegó a la presencia del Señor. Ese pecado, y más aún,
Elí no los estorbaba. La gente dice que llegaba a decirle a Elí los pecados que cometían sus hijos, le robaban al pueblo, amados hermanos, y Elí no los estorbaba. Y más aún, este hombre negligente de Elí, amados hermanos, dice que fue donde ellos y suavemente le dijo que por favor no lo siguieran haciendo. No los reprendió, no los disciplinó, no los corrigió. Este hombre fue indolente. Y a causa de eso, amados hermanos, la lámpara del Señor estaba a punto de ser apagada. Bendito sea el Señor para siempre. Mire, en el versículo 13 al 16, amados hermanos, del capítulo 2 nos habla y nos dice que la ley hacía provisión para el mantenimiento de los sacerdocios. Y este era el otro pecado en el cual estaban estos hombres. En la ofrenda de comunión, cuando el adorador presentaba el sacrificio, dice que traía de la manada o del rebaño, los sacerdotes podían tomar el pecho del animal como porción suya para sustento de ellos. El sacerdote que oficiaba recibía la pierna derecha como porción suya, pero Ofni y Fines, los hijos de Elí, hacían que sus servidores tomaran de la olla cualquier cosa que el tenedor grande sacara. Y así mostraban falta de respeto ante Dios. Al violar su arreglo y maltratar al israelita que traía el sacrificio, peor aún, le robaban a Dios al tomar la porción del sacrificio que les correspondía antes de las partes grasosas fueran ofrecidas sobre el altar. Una violación de la ley. Bendito sea el Señor para siempre. La Escritura nos dice que estos hombres, cuando alguien venía a presentar el sacrificio, estos hombres le pedían una parte a aquel hombre que llevaba su ofrenda y le decía que si no se la entregaba, la iban a tomar a la fuerza y lo iban a lastimar. Mire la aberración que estaban cometiendo estos hombres. Primeramente, se estaban acostando con las mujeres, amados hermanos, que vigilaban a la puerta del templo, y luego, amados hermanos, le estaban robando al Señor y estaban haciendo una violación de lo que Dios había establecido en la ley. Y a causa de esto, amados hermanos, a causa de este pecado, bendito sea el Señor para siempre, la lámpara del Señor se estaba apagando. Estaba a punto de apagarse. Como resultado, amados hermanos, de estos pecados, como resultado de este pecado, la lámpara de Dios se estaba apagando. Ya no había palabra con frecuencia, ya no había visión. La bendición de Dios ya no estaba con el pueblo. Y más aún nos estábamos alejando de la presencia del Señor. Y este hombre Elí, indolente, no corrigió, no disciplinó a sus hijos. A pesar de que sabía de que estaban mal, a pesar de que sabía, amados hermanos, que estaban cometiendo pecado ante la presencia del Señor. Pero este hombre no los estorbó. Este hombre no hizo nada. ¿Cuántos padres hoy en día, amados hermanos, nos encontramos en la misma situación? Que vemos que nuestros hijos, amados hermanos, están haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Y no los disciplinamos, no los corregimos, no les enseñamos. Bendito sea el Señor para siempre. Más aún dejamos que hagan lo que quieran, lo que se les antoje. Hoy en día, amados hermanos, pareciera que mandaran mucho más los hijos que los padres. Y el Señor lo ha puesto a usted, padre, como cabeza del hogar, para que discipline a sus hijos, para que corrija a sus hijos, para que la bendición de Dios no se aparte de su casa, para que la palabra del Señor esté en abundancia en su casa, para que haya visión con frecuencia en su casa, para que usted no sea parte de la presencia del Señor. El pecado es algo que nos separa de Dios. Y este padre lo había permitido. Había dejado que estos hicieran lo que quisieran, amados hermanos. Y producto de esto, la lámpara de Dios estaba a punto de apagarse. Y vamos a analizar este punto, amados hermanos, que es importantísimo. El arca de Dios estaba guardada en el lugar santísimo, la parte más íntima del tabernáculo, a donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Frente al lugar santísimo estaba el lugar santo, un pequeño cuarto donde se guardaba el mobiliario del tabernáculo, el altar del incienso, la mesa del pan de la proposición y el candelabro. Bendito sea el Señor. Y de esto quiero hablar, del candelabro.
Exactamente fuera del lugar santo había un patio con cuartos donde debían permanecer los sacerdotes. Probablemente ahí estaba también durmiendo Samuel con todos los demás sacerdotes. La ley establecía claramente, amados hermanos, en relación al candelabro, dice que deberá arder continuamente, que no debía apagarse. La luz que emanaba de este candelabro que tenía 7 brazos. Bendito sea el Señor para siempre. Y en el libro, amados hermanos, de Éxodo, el Señor nos enseña y dice, estatuto perpetuo era eso de que ardiera continuamente el candelabro, que no se apagara. Y esto significa, amados hermanos, la luz que nunca se apaga. Bendito sea el Señor para siempre. Era obligación, amados hermanos, del sacerdote. En este caso era la obligación de Elí mantenerla encendida. Era del deber de este sumo sacerdote velar que nunca se apagara, como símbolo de la luz que nunca se apaga, la luz que predomina sobre las tinieblas. Bendito sea el Señor para siempre. Específicamente en la Escritura dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder ardientemente, continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Éxodo 27:20 dice, y mandarás a los hijos de Israel que traigan el aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para arder continuamente las lámparas. O sea, era estatuto perpetuo de que la lámpara no se podía apagar. Pero la lámpara del Señor estaba a punto de apagarse, amados hermanos. Y esto era resultado del pecado que habían cometido los hijos de Elí. En el lugar santo era el candelabro de oro, el cual simboliza al pueblo de Dios, a Israel. Enseñaba que Israel debía ser la luz de las naciones, dando testimonio al mundo por medio de una vida santa y el mensaje de Jehová proclamado. El apóstol Juan utiliza la figura del candelabro que representa las 7 iglesias de Asia como 7 candelabros. Apocalipsis 1 del 12 al 20. Por lo tanto, el candelabro prefigura la iglesia de Jesucristo. Así como el tronco del candelabro unía los 7 brazos y sus lámparas, así también Jesucristo está en medio de sus iglesias y las une. Bendito sea el Señor para siempre. Aunque las iglesias locales hoy en día son muchas, pero constituyen una sola iglesia en Cristo. También Jesús dijo a sus seguidores que vosotros sois la luz del mundo. Era necesario, amados hermanos, llenar este candelabro con aceite puro de oliva a fin de que ardiera e iluminara a su alrededor. El profeta Zacarías empleó la figura del candelabro con abundante aceite para representar a Israel. Interpretó el símbolo del aceite con estas palabras: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El aceite, pues, es un símbolo puro del Espíritu Santo. Si el creyente no tiene la presencia y el poder del Espíritu en su vida, no será un buen testigo. Todos los días un sacerdote traía aceite fresco para el candelabro, de modo que la luz ardiera desde la tarde hasta la mañana. Asimismo, el creyente necesita recibir diariamente el aceite del Espíritu Santo para que alumbre su luz delante de los que andan en la oscuridad espiritual. La Escritura nos señala claramente: vosotros sois la luz del mundo. En aquel día la luz estaba a punto de ser apagada. Esa luz que nunca se apaga, esa luz que debe brillar en medio de las tinieblas. Y hoy en día, amados hermanos, muchas luces se están apagando. Ya no están alumbrando en medio de las tinieblas, ya no están haciendo luz en medio de las tinieblas. Aún así, están como aquellas vírgenes insensatas que no tenían el aceite necesario, no tenían el aceite necesario para que esas lámparas ardieran hasta que el esposo viniera por ellas. Que no nos encuentre el Señor como estas vírgenes insensatas. Y yo creo que estas vírgenes insensatas estaban mucho mejor que nosotros. Primeramente eran vírgenes, estaban esperando al novio. Y hoy en día nosotros, amados hermanos, estamos esperando a Jesucristo el Señor. ¿Cuál es nuestra actitud en estos días?
Estamos, amados hermanos, con el aceite necesario para el día cuando el esposo venga por su iglesia. Estamos alumbrando allí en nuestro lugar de trabajo. Estamos alumbrando allí en nuestro hogar. Estamos siendo fieles testigos en Jerusalén. Estamos siendo fieles testigos en Judea. Estamos siendo fieles testigos en Samaria. Bendito sea el Señor para siempre. Muchas veces queremos ser testigos afuera, amados hermanos, en Samaria, en Judea, y así hacia el fin del mundo. Y no estamos siendo testigos en nuestra casa. No estamos alumbrando en nuestra casa. ¿Qué es lo que hoy en día está permitiendo que su luz se esté apagando? Bendito sea el Señor para siempre. En primera instancia analizábamos, amados hermanos, que no había palabras de Dios con frecuencia, que no había visión, que la bendición de Dios se estaba yendo, que nos estábamos apartando de la presencia del Señor. Y lo que ocasionaba que ocurriera esto era el pecado de estos hombres. Nosotros hoy en día, amados hermanos, no podemos caminar con el pecado. Los líderes no pueden permitir que dentro de la iglesia haya pecado. Hay que corregir el pecado. No seamos indolentes. Como padres no seamos indolentes. Como líderes no seamos indolentes. Hay que corregir, amados hermanos, disciplinar por la palabra. Quizás muchos dirán, no me juzguéis. La Biblia dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. Bendito sea el Señor para siempre, pero los líderes, amados hermanos, tienen que predicar la sana doctrina, tienen que predicar la sana enseñanza. Los predicadores, amados hermanos, al pecado hay que llamarle pecado. Bendito sea el Señor para siempre. No suavicemos los mensajes. Porque producto de eso, amados hermanos, de que el pecado ha entrado en la iglesia, la luz se está apagando y el Señor nos ha dicho que nosotros somos la luz del mundo. Somos los que vamos a alumbrar allí en medio de las tinieblas, pero esa luz ya se está apagando. Y aquí vemos, amados hermanos, que antes que la luz se apagara, Dios llamó a Samuel. Antes que la luz se apagara, Dios llamó a Samuel. Si usted no está cumpliendo, amados hermanos, lo que Dios le establece en la Escritura de predicar la sana doctrina a tiempo, antes de tiempo y después de tiempo, Dios va a llamar a otro. Porque no va a permitir que la luz de Dios se apague, que esa lámpara esté alumbrando en medio de las tinieblas. Bendito sea el Señor para siempre. No lo va a permitir. Pero ahora, aquellos que ha de llamar deben estar igual de dispuestos que Samuel y decir, heme aquí. Heme aquí. Bendito sea el Señor para siempre. Si nosotros continuamos analizando este pasaje, amados hermanos, Samuel no entendía, lo llamó una otra vez, fue donde Elí, luego se volvió a acostar, y luego por segunda vez, y luego por tercera vez, y ahí dijo, habla, que tu siervo oye. Bendito sea el Señor para siempre, que nosotros podamos estar con esa disposición. Y dice que Dios le declaró la palabra, y le declaró que Él traería castigo sobre Elí y sobre sus hijos, y que morirían, amados hermanos. Elí ya estaba viejo, estaba cansado, estaba quedando ciego. Pero nunca disciplinó a sus hijos. Y luego cuando Samuel le declaró la palabra, mire este hombre que indolente, no estaba ni ahí, hermanos, con lo que Dios le iba a hacer, ni siquiera mostró una gota de arrepentimiento cuando Dios le declaró lo que iba a hacer, y este hombre dijo que Dios haga conforme Él quiera. Que Dios haga lo que Él quiera. Ni siquiera mostró una gota de arrepentimiento. Él estaba a tiempo de poder disciplinar a sus hijos. Él estaba a tiempo de poder disciplinarlos, pero no lo hizo. Pero Dios no permitió que la lámpara de Dios se apagara y levantó a Samuel. Un verdadero hombre de Dios, un profeta que hablaba la palabra conforme Dios le decía que él hablara. De esos hombres necesita hoy día el Señor que hable la palabra como está escrita. Que no las suavicemos, que hablemos el mensaje como está establecido en la palabra del Señor. No seamos indolentes. No llamemos a lo malo bueno. Bendito sea el Señor para siempre. No permitamos que la luz se apague. ¿Hay pecado en su vida? Venga a Cristo, pida perdón por sus pecados, arrepiéntase de sus pecados y que la luz de Cristo vuelva a brillar. ¿Hace falta aceite? Pida la llenura del Espíritu Santo y Él
llenará su vida de su presencia y podrá alumbrar con claridad. Y aquellos que lo vean pasar puedan decir, oh, este es un verdadero hijo de Dios, no con solo predicar, sino solamente con su actuar, con su caminar. Podrán ver que hay una luz que en usted está alumbrando y que el lugar más oscuro lo hace y lo deja claro, porque la luz del Señor no se debe apagar. Antes que la luz sea apagada, Dios va a tomar los medios para que su palabra se siga predicando, su palabra se siga enseñando. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hay en ti que está permitiendo que la luz de Dios se apague? Hazte esta pregunta. Si es el pecado, igual que estos hombres, ven a Cristo, pídele perdón y Él alumbrará tu vida. Que Dios bendiga esta poderosa palabra en todo y cada uno de nosotros. Ya estamos en la hora, así que, amados hermanos, pasa bastante rápido el tiempo. Bastante rápido el tiempo. Dale un consejo últimamente. ¿Cómo podemos nosotros mantener nuestra lámpara encendida? Primeramente, orar en todo tiempo. Meditar en la palabra del Señor y llenar nuestra vida del Espíritu Santo. ¿Cuántos hoy en día tienen el fuego del Espíritu Santo apagado en su vida? Necesitamos ese aceite para que podamos volver a alumbrar como Dios quiere que alumbremos. La mejor manera que nosotros podemos alumbrar es nuestro testimonio. Lo que yo digo es lo que yo hago. Bendito sea el Señor para siempre. Les bendigo, amados hermanos, con toda bendición del Altísimo. Les deseo una maravillosa semana, que se haya gozado en la palabra. Comente ahí en el video si se gozó con la palabra, si la palabra tocó su vida, si la palabra transformó su vida. Bendíganos a nosotros, retroaliméntenos a nosotros, amados hermanos, de esa bendición que Dios hoy ha tenido para su vida. Nos despedimos de todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Más adelante quizás vamos a tener algunas nuevas noticias. Estamos barajando la posibilidad de hacer un cambio de horario en nuestro programa, pero lo vamos a dejar en las manos del Señor, que Dios diga. Y ahí les vamos a estar avisando desde cuándo será este cambio. Nuestro pastor Mauricio delante me llamaba y conversaba conmigo referente a este cambio, y es entendible lo que él me planteaba, así que vamos a analizar y luego también vamos a ir analizando para ver cómo poder comentarle a todos los hermanos que martes tras martes nos siguen en nuestra programación. Así que les deseo las más ricas bendiciones y me despido de todos y cada uno de ustedes deseándole que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Y como dice el apóstol Pablo, que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes. A través de Radio Corporación hemos presentado Es Tiempo de Crecer, programa de la Iglesia Ejército Evangélico de Chile. Gracias por su sintonía. Hasta pronto. Palabras que llevan vida. Levántate y anda.